Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a nuestro podcast Edifica. Mi nombre es Pastor Dwayne Grassman y estoy aquí con mi buen amigo, mi buenísimo amigo, el Pastor Omar Acuña. Qué bueno que estás aquí conmigo. Qué emoción. Seguimos con nuestro podcast, con esta serie Hablemos de. Y hoy nos toca hablar de... Bueno, hablemos de el último Adán. El último Adán. Es un término quizás un poco curioso, ¿verdad? ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el primer Adán? Ok, pues lo vemos en la plomada. Lo vemos en la plomada, ¿no? Sí, la palabra de Dios. La palabra de Dios, nuestra máxima autoridad. Vemos en el principio Dios creó a los cielos y la tierra y creó a Adán, el primer hombre. Su imagen perfecta fue hecho a su imagen y semejanza, ¿no? El primer Adán. Así es. Y la Biblia dice, y quiero leer en Romanos 5:14, dice aquí, ahora bien, Adán es un símbolo, o sea, el primer Adán, el quien fue creado por Dios, ¿no? Es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. O sea, Adán, el primer Adán, era como un símbolo, una representación de Cristo, quien pues iba a venir. Y cuando pensamos en Jesucristo, y ya llevamos algunos podcasts hablando acerca de su deidad, quién es Él, es la segunda persona de la Trinidad, así Dios es. El Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, pues tenemos que pensar en su nacimiento milagroso, Sí. Qué impactante, ¿no? Adán no tuvo mamá. Porque fue hombre lleno del soplo de Dios, pero vemos el nacimiento de Jesús donde participa la Virgen María y el Espíritu Santo. Volvemos a ver juntos las dos personas de la deidad, dos personas de la Trinidad, el Espíritu Santo llenando a María y Jesús encarnándose en la Virgen. Exactamente. Bueno, Dios es amor. Siempre regresamos a este hecho, la realidad que Dios es amor, es su esencia. Dios es amor y para mí es una de las pruebas más evidentes de la encarnación de Cristo Jesús. O sea, el amor de Dios que nos ama tanto que, como tú dices, y pues sabemos según la palabra de Dios, que Jesús pues llegó a ser como un hombre. O sea, se desvistió de su divinidad, de todos sus privilegios del cielo y se vistió como un hombre. Sí, dejar el trono. Dejar el cielo para venir aquí. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que hacer Jesús todo esto? Por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Un día el pecado entra en la tierra. Un día la paga del pecado es muerte, dice la palabra. Y pues todos deberíamos estar no medio muertos, deberíamos estar muy muertos porque somos pecadores a partir del primer Adán. Entonces por eso tenemos que saber y entender, porque es un símbolo y hemos escuchado en estos podcasts que la palabra de Dios nos lleva a progresivamente, y hoy estamos en Jesús y su nacimiento. Sí, bueno, Jesús 100% hombre, pero también 100% Dios. Y vamos un poco atrás en el libro de Isaías y una de las profecías que el profeta profetizó 700 años antes del nacimiento de Cristo Jesús. En Isaías 7:14 dice, por eso el Señor mismo les dará una señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Bueno, sabemos, Omar, que Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Sí, con nosotros Dios. No un ángel con nosotros, sino Dios con nosotros. Y fue el ángel Gabriel, quien dio la noticia a una virgen, la Virgen María, una muchachita, una jovencita de 14, 15 años, dijo, pues tú, mija, no sé si dijo mija, pero tú darás luz al Salvador del mundo y van a poner su nombre Jesús. Y dice aquí en Lucas 1:35, porque ella pues tenía una pregunta, ¿cómo está eso? O sea, ¿cómo, cuándo? No estoy casada, ¿cómo va a suceder? ¿Cómo será esto? Era la pregunta. Y aquí dice en Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Wow, qué tremendo es eso. Qué broncón, jefe. Qué broncón en la tierra. Una niña de 12, 13, a lo mejor 15 años, virgen, con un novio por ahí. José andaba ahí de novio.
Y luego que le digan, le tienen que decir al novio también, o sea, tu novia va a salir embarazada del Espíritu Santo. No era algo que había pasado, no había un precedente de que Dios hubiera hecho a ese milagro, pero el nacimiento de Dios tenía que ser algo extraordinario para que nos impactara y en la incredulidad de nosotros pudiéramos creer que solo Dios puede hacer de esa manera. Sí. Y no fue José quien conoció a María, ¿no? En ninguna manera. Como dice aquí, y así es la palabra de Dios, fue el Espíritu Santo que vino como una sombra sobre la Virgen María. Y pues José también recibió la palabra del ángel Gabriel, que dijo, tranquilo, todo bien, todo bien. Es el Espíritu de Dios que va a venir sobre ella. Yo creo que es importante recalcar que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una luz o una energía o una cosa. No es como la guerra de las galaxias, ¿no? que la fuerza esté contigo, ¿no? Más bien es la tercera persona de la Trinidad. Y entonces fue la persona del Espíritu Santo. Sí, todo por amor, todo por amor. Un milagro extraordinario en la tierra por amor a nosotros. Aquí es donde entendemos un poquito otra vez en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, el amor de Dios, que envió a su único Hijo para que todos los que creamos en Él tengamos vida eterna. La vida eterna que tal vez se perdió en el huerto cuando Adán y Eva, y bueno, cuando Eva, yo le echo la culpa a Eva, pero necesito tomar mi responsabilidad. Lo vimos con nuestro pastor, la responsabilidad de nuestras esposas, aún en sus... no quiero decir errores, ¿qué palabra puedo usar? Pónganme una palabra en el podcast, por favor, para no usar un error, pero algún descuido es responsabilidad nuestra. Claro. ¿Por qué? Bueno, es que Adán era el administrador del huerto, o sea, tenía su chamba, pues él andaba así poniendo los nombres en todos los animales, y de hecho, pues él descuidó a su esposa. O sea, ¿dónde estaba él cuando Eva, su esposa, fue tentada? O sea, ¿dónde estaba él? No había compadres, no había nada. No. Estaban solos. Pues quién sabe dónde andaba, pero pues hubo un descuido ahí. Pero yo quisiera volver un poco y mencionar qué tan importante es María. O sea, una mujer muy valiente. O sea, tenía que enfrentar pues todo el rechazo del pueblo, de la sociedad. De tal manera que pues realmente el pueblo tenía el derecho de apedrearla, de matarla. Porque pues una mujer embarazada no está casada y pues nadie entendía, ¿no?, la situación. Nosotros como cristianos evangélicos creemos en el nacimiento virginal, es una de las doctrinas básicas de nuestra fe. Y María pues la vemos como una heroína de la fe. Es una mujer que admiramos, es una mujer ejemplar. Yo creo que es una de las mujeres más importantes en toda la palabra de Dios. Pero igual como Pablo, como Pedro o los profetas Moisés, Isaías, wow, los respetamos, los admiramos, pero no los adoramos. Sí, la adoración solo es para Dios, solo es para Jesús. Y en sus mandamientos dice, solo a Dios adoramos, a mí me adorarás. Dios es un celoso un poco de que andes adorando a otros dioses. Admiramos a nuestros héroes de la fe. Si tú admiras al pastor está bien, pero no vayas a poner fotos con veladoras en tu casa. No es nuestro ídolo, pero es un ejemplo que tenemos. Es nuestro Pablo moderno. Entonces está bien admirarlo, está bien reconocerlo. No le gusta que lo reconozcamos, pero lo reconocemos públicamente. Y es bueno tener referencias de personas que han estado en una trayectoria. Ahora, ¿por qué Dios escoge a María? ¿Tenía algo especial María? Ya conocía a Dios, tenía una relación con Dios. Pero lo impactante del nacimiento de Jesús, para algo que me gusta a mí, es cuando hay un imposible como ese, que un ángel se aparece a María y le dice, vas a tener un hijo. A veces creemos que ese milagro solo es para nosotros. Pero vemos al mismo ángel trabajando con su familia o con el padre biológico, por decirlo de una manera, en la tierra. Entonces, siempre que Dios va a dar un imposible, va a estar trabajando con las personas de tu alrededor. Entonces, el nacimiento de Jesús fue no solo de María, sino fue toda la familia que estaba alrededor de él. Claro. Entonces, pues era sumamente importante, ¿no? Pues el ADN humano de María, y pues junto con el ADN del Espíritu Santo, el ADN divino, pues por eso decimos que Jesús 100% hombre, 100% Dios. También
es importante entender que solo adoramos a Dios porque Dios es omnisciente, o sea, sabe todo. Él es omnipresente, está en todos los lugares. Él es omnipotente y todopoderoso. O sea, María, una heroína de la fe, pero no está en todos lugares. O sea, no puede estar aquí y luego pues en la India, en otros lugares. Solo Dios y Jesucristo es el quien intercede por nosotros. Sí, Dios siempre va a tener héroes de la fe en la tierra. Y qué padre que puedas conocer héroes y qué padre que podamos verlos en la Biblia, ver muchos héroes de la fe, muchas personas que Dios ha usado. Pero Jesús no era un hombre más en la tierra. Jesús era Dios mismo en la tierra, cumpliendo esa promesa y esa profecía de más de 700 años atrás. Entonces, no te desesperes por las promesas, no te desesperes. Llegó 700 años y se cumplió, porque Dios no miente, no es hombre para mentir, Él cumple su palabra. Y pues estamos hablando de algunas características del último Adán. Dijimos que pues el primer Adán era como un símbolo, una representación de el quien iba a venir, o sea, Cristo Jesús. Y la segunda cosa con respecto a sus características es la sangre preciosa del último Adán. Dice la palabra de Dios, y me encanta leerlo, ¿no? Dice aquí en el Levítico 17:11, porque la vida del cuerpo está en la sangre. La semana pasada pues andaba con algunos chequeos médicos, ¿no? Algo normal. Pero siempre, ¿qué hacen? Pues toman una muestra de tu sangre para hacer los laboratorios y los análisis. Y es sorprendente, de una muestra de sangre pueden detectar si tienes una deficiencia en 12, 15 áreas de tu vida. ¿Por qué? Porque la vida está en la sangre, la preciosa sangre. Sí, yo creo que es muy importante valorar nuestra sangre, saber cuántos códigos hay en nuestra sangre, todo el ADN, todo lo que nuestros genes, las herencias de generación en generación están en la sangre. Pero la sangre de Jesús no solo tenía características de ADN, sino que tiene la redención de nuestros pecados. Entonces, es una sangre poderosa, la que Jesús tiene, y tenía que ser derramada para poder que su sacrificio, que su bajada del cielo tuviera un valor agregado. ¿Por qué? ¿Por qué la sangre en la tierra? La sangre preciosa de Jesucristo pues tenía toda la genética de Dios, ¿no? Y me encanta lo que dice en 1 de Juan 1:7, si andamos en la luz como Él está en la luz, o sea, Él es la luz, tenemos comunión los unos con los otros, o sea, tenemos comunión tú y yo, andamos bien. Machín, andamos bien. O sea, hay comunión así horizontalmente. Si andamos en la luz como Él está en la luz, y la sangre de Cristo nos limpia, nos perdona de todos nuestros pecados, entonces tenemos comunión con Él. Es por medio de la preciosa sangre de Cristo Jesús. Y tenía que ser su sangre. ¿Por qué? Porque era perfecto. Jesús era perfecto, sin mancha. Y solo una persona perfecta, sin mancha, pudo tomar nuestro lugar en la cruz. Wow. Por un hombre entra el pecado al mundo. Y por el nombre de Jesús y por Jesús hecho hombre, se libera el pecado de este mundo. Sí, definitivamente. Y otra característica del último Adán es su justicia. Una justicia única. O sea, como acabo de decir, Jesús fue el único que pudo tomar nuestro lugar. Lo que sucedió es que Dios dijo al hombre, bueno, el día que comes de él, o sea, del fruto prohibido, así es, ciertamente morirás. Entonces, ya la muerte, bueno, hablamos de la muerte espiritual, pero también una muerte física. Y Satanás, o el diablo, y su nombre es adversario, es un término legal, como un abogado, es un buen abogado, conoce bien sus derechos. Entonces fue Satanás quien delante de Dios estaba exigiendo sangre, estaba exigiendo justicia. ¿Por qué? Porque Dios dijo, pues morirán, entonces tienen que morir. Entonces fue por eso que Jesús, aunque por supuesto amó tanto a Adán, tenía que cumplir con su palabra
Y así Jesús murió por nosotros. Sí, y no dice morirás al instante tampoco la palabra. Entonces, sabemos que la palabra muerte quiere decir que es una separación. Yeah. Y vemos que pues, Jesús no le pega a Adán no le pega un infarto cuando come la manzana, ¿no? No. Pero sí hay una separación yo creo que del soplo, de la comunión con Dios. Dicen algunos estudiosos que el infierno va a tener fuego y llamas y muchas cosas, pero lo más feo del infierno es que Dios no va a pasar por ahí. Entonces, ¿qué peor muerte que tener una separación de tu Creador? No sé, cuando vemos un poco de esta manera esto es, ¿cómo podemos estar muertos y caminando como zombies si Jesús no está en nuestro corazón dándonos la vida y la vida en abundancia que viene de Él? Bueno, es que tenemos el soplo de Dios, ¿no? Y cuando recibimos a Cristo, entra el Espíritu Santo en nuestro soplo, en nuestro espíritu. En el momento cuando tanto Adán como Eva pues desobedecieron a Dios, pues hubo la separación espiritual. Todavía tenían el soplo de Dios, pero estaba inactivo porque hubo una separación. Ya no hubo, como acabas de decir, pues no hubo comunión con Dios. No hubo comunión. Y ¿saben lo que hizo Dios? Cuando pues ya desobedecieron, ya comieron del fruto y andaban así tratando de esconderse de Dios y se vistieron con hojas de plantas y todo eso. ¿Por qué? Porque estaban al tanto de su desnudez. Y Dios dijo, ¿dónde andas? ¿Dónde están? Y estaban pues así con mucha pena. Y Dios lo que hizo es, mató unos animales, a lo mejor unos corderos, y con esa sangre que fue derramada, y tomó los pieles de los animales, y así vistió el hombre. Y de ahí comenzó todo el sistema de sacrificios, que la sangre que tiene que ser derramada, pero todo era una sombra de Jesucristo. Sí, porque la sangre de los animales sabemos que no es suficiente para borrar el pecado del mundo, para borrar el pecado de nosotros. Solamente podía cubrir que Dios pues no matara a sus hijos porque los veía en el pecado, sino que la sangre de ese sacrificio era el reflejo de su amor. Porque Él en su amor hizo un sacrificio en el huerto. Ahí fue el primer sacrificio de amor de Dios, donde pone un valor. Qué buena expresión, donde sacrificio del amor de Dios. Un valor agregado al ser humano por encima de los animales. Hace un sacrificio, cubre su pecado, puede volver a hablar con ellos, porque de hecho, si no estuvieran cubiertos, no podría Dios hablar con ellos. Entonces, qué importante para nosotros tomar el ejemplo de Jesús vistiéndose de hombre para bajar a hacerlo, pero qué importante para nosotros vestirnos con la sangre de Cristo todos los días para poder tener esa aceptación delante de Dios. Predícalo, mijo, eso es tremendo, como, wow, me llega hasta lo más profundo de mi ser. Así que como Adán fue el representante de toda la raza humana, dice que el pecado entró por un hombre, no entró por una mujer, ni por la víbora. Ni por la víbora. Por un hombre entró. Y pasó de generación a generación. Por eso nosotros somos pecadores. Bueno, me gusta usar la ilustración, que yo soy americano, soy gringo. Sí se le nota, jefe. Sí, ¿va? Sí, soy gringo holandés, vaya. Quisiera ser mexicano, pero no me dejan. Pero soy, ¿por qué? Porque nací de papás americanos. Y en los Estados Unidos somos pecadores, no porque pecamos, sino más bien pecamos porque somos pecadores. O sea, es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero gracias a Dios por el sacrificio de Jesús, que cuando nos cae el 20 y aceptamos lo que Cristo hizo, podemos tener comunión de nuevo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Sí, por medio de un solo hombre. Por medio de un solo hombre. Es muy bonita esta palabra en Romanos 5, ¿no? Por medio de un solo hombre, sí entró el pecado al mundo, pero por medio de un solo hombre. Y por eso estamos hablando del segundo Adán. Por eso estamos viendo cómo es progresivo el amor, el entendimiento. Y cada uno de los podcasts que estamos llevando es para eso, para progresar en nuestro conocimiento y poder acercarnos más a Dios. No queremos envanecernos en conocimiento, sino queremos acercarnos cada día más a Dios. Y Romanos 5:12 es muy bonito. Dice, lo voy a leer. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque
todos pecaron. Y todos hemos pecado. No sé tú, yo he pecado. No soy digno de estar hablando de Jesús hasta que me acerco a la luz y puedo ver mis pecados. Y la palabra de Dios es tan bonita que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar. Y ahí es donde no somos dignos, pero somos amados y podemos hablar de Jesús en este podcast el día de hoy. Y también quisiera recalcar que fue el diablo quien estaba exigiendo la sangre. No fue Dios, ¿sí? Era el diablo. Engaña y luego exige. Y pues sí. Hay que tener mucho cuidado. cuidado. Y luego quiere manejarlo. Así es, o sea, exactamente. Estaba exigiendo y podía exigir porque Dios había dicho que el día que comen del fruto, ciertamente morirán. Entonces el enemigo, el diablo, está diciendo, no, pues tú dijiste en tu palabra, tienes que cumplir con tu palabra. Entonces era él quien estaba exigiendo sangre. Siempre es el diablo que exige sangre, porque él quiere vida, él quiere robar la vida. Me acuerdo muy bien en todos los viajes que hemos hecho a la India y particularmente a la ciudad de Calcuta. Ahí está la diosa Kali. Es una diosa bien fea, grotesca, que exige sangre. En los tiempos antiguos, pues, hacían sacrificios humanos. Hoy en día, pues, ya no lo hacen. Pero matan animales. Y he visto que matan el animal y con esa sangre que está ahí en el piso, toman la sangre y lo ponen en el frente de, si quieren una petición, pues quieren un milagro o oren por un bebé que quieren un milagro, con esa sangre creen que puede haber un milagro. ¿Y cómo podemos confundir las cosas, no? Vemos sangre y creemos que va a haber un milagro. Vemos algunos sacrificios y creemos que algo va a pasar. Vemos gente encomendando sus vidas y dando su sangre a ciertos dioses, a ciertos ídolos. Claro. Pero realmente ninguna sangre en el mundo tiene el poder de salvar. Ninguna sangre en el mundo tiene el poder de transformar una vida. Ninguna sangre fue creada en la tierra para salvar. La sangre de Cristo, por la deidad de Él, es la sangre que es suficiente para poder salvarnos a nosotros y darnos una vida al lado de Jesús. Por eso, como cristianos evangélicos, creemos en el nacimiento virginal de Jesús. ¿Por qué? Porque su sangre, su ADN, 100% divina, pero también el ADN humano de parte de María. Entonces, con esta combinación, solo la sangre de Cristo pudo limpiarnos de toda nuestra maldad. Solo la sangre de Cristo Jesús. Sí, pues aquí tenemos al primer Adán, al segundo Adán, y es el último Adán, no hay más, no va a haber otro Adán. No. Pero es importante saber que Jesús está en el cielo a la diestra del Padre. También estaba en el cielo cuando Adán falló, y creo que es muy importante para nosotros que estamos en la tierra poder reconocer si nos equivocamos. Si viene una serpiente, no le hagas caso, mujer, porque nos metes en un broncón a nosotros. Así que, esposo, ten cuidado de tu esposa y de lo que hace, porque mientras estemos en la tierra vamos a ser tentados, tratar de ser engañados. El mismo Jesús fue tentado en todo. En todo. Y él dijo, aléjate de mí. Y ángeles bajaron a cuidarlo, porque en la parte humana él podía enseñarnos a nosotros que iba a haber tentaciones, pero cuando nos cuidamos, cuando nos acercamos a la luz de Jesús, su sangre es más que suficiente para que el diablo se aleje y que venga su gloria delante de nosotros. Así es. Bueno, yo creo que como dice aquí en Hebreos 7:27, porque Él, o sea Jesucristo, ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. O sea, como dijo Juan el Bautista, he aquí viene el Cordero de Dios quien quita el pecado del mundo. Los sacrificios de animales solamente cubrían, pero la sangre de Cristo nos quita de todo nuestro pecado. Y qué bueno que hemos podido aprender un poco más acerca de el último Adán y lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y es sumamente importante no solamente tener la información, sino asimilar lo que estamos enseñando. Que Jesús sea no solamente su Salvador, sino también el Señor de su vida, porque dio su vida por nosotros.
Así es. Pues esperamos que hayas aprendido algo el día de hoy. Yo aprendí muchísimo en este día. Vamos a poner en práctica la palabra de Dios. Vamos a poner en práctica y darle adoración a Jesús por el sacrificio que hizo en la cruz por ti y por cada uno de nosotros. ¿Qué te parece si oramos y dejamos que el Espíritu Santo nos acompañe y pueda transformar la vida de cada uno de nosotros? ¿Está bien? Gracias, Jesucristo, por todo lo que hiciste por nosotros en la cruz. Gracias por tu preciosa sangre que nos limpia de toda nuestra maldad y que nosotros podemos experimentar vida y vida nueva. Todo es factible por lo que hiciste. Gracias, Espíritu Santo, porque reside y vives en nosotros. Y Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Padre que nos abraza, que tú eres nuestro proveedor y te amamos con todo nuestro ser. En tu precioso nombre. Amén. Amén.